Un informe de Deutsche Bank, que les vamos a enseñar en 4 o 5 páginas, nos marca muy claro también cómo ve ahora mismo la banca internacional lo que está sucediendo en la economía y cuáles son los siguientes pasos. El informe es delicioso. Fíjense, por un lado, marca en cómo se puede preparar. Ayer decía Powell un aterrizaje suave, pues Deutsche Bank dice directamente prepararse para un aterrizaje movidito. De aeropuerto de Bilbao, de Coruña o de Tenerife Norte. Un aterrizaje importante de la economía con un movimiento también importante en ese aterrizaje. Dice, a nivel mundial, la estanflación es la dirección. Vamos hacia un movimiento donde la estanflación va a ser una de las claves importantes. Dice también, la invasión de Rusia ha roto el mercado de commodities y también en la cadena de suministro. El COVID-19 sigue incrementándose hacia una posición endémica, pero no está rompiendo la actividad como ha sucedido en el pasado. Y la inflación continúa fortaleciéndose. Riesgos a nivel global. La escalada en Ucrania, que puede liderar más disrupción económica y que puede además romper más en el mercado de commodities. Y una alta inflación que necesite una política monetaria mucho más exigente, mucho más dura. Fíjense que aquí, cuando mira lo que va a suceder con el crecimiento de la economía, ve que Estados Unidos pasará en 2022 de una previsión del 3% a un crecimiento del 1,8%, con lo que ese impulso, ese golpe de subida de tipos de interés va a tener una repercusión muy fuerte en Estados Unidos en el año que viene, porque aquí ya en 2022 lleva una parte de tendencia que conseguirá mantener gran parte del crecimiento. Y la Unión Europea la ve en el 2,8% este año y en el 2,3% el año que viene. La Unión Europea dice que la guerra en Ucrania y lo que está sucediendo en materia energética va a impulsar mucho los precios, pero que además tiene una ralentización de haber pasado ese momento post-COVID, caída muy fuerte, explosión hacia arriba. Dice que y sería lo más clave, estamos mirando cómo la recesión en Estados Unidos puede llegar en el cuarto trimestre de 2023, según Deutsche Bank, pues también en este informe habla por primera vez cuándo puede llegar la recesión en Europa. Y dice, si se llega a un corte total de la energía con Rusia, lo que ahora mismo no está previsto, que es una recesión en Europa, llegaría en 2023. Fíjense en el punto que destaca Deutsche Bank en este informe. Si Europa, lo dijo JP Morgan, lo dijo Natasha Kaneva hace apenas unos días, si Europa no le da tiempo a Rusia a buscar, India y China, la sustitución de ese petróleo y sobre todo de ese gas, la recesión llegaría, dice Deutsche Bank, en 2023 al conjunto europeo. Sin embargo, una resolución al conflicto en Ucrania y una mejora de la política fiscal europea podría cambiar esa tendencia. Es decir, hay factores externos, final de la guerra de Ucrania, pero hay un factor interno que sería la política fiscal europea que podría ayudar a una recuperación y a evitar la recesión en Europa. En Estados Unidos, sobre todo, lo que se habla es de los ahorros en ese mercado de la vivienda, que también hemos visto esta semana, ver cómo empezaba a perder un poco de fuerza y ver de qué manera la Fed pudiera ser menos agresiva en las subidas para tener una fotografía mejor. Fíjense en otro gráfico de este informe de Deutsche Bank, marca 3 riesgos. El primero es, por supuesto, la invasión de Rusia en Ucrania. Aquí está el gráfico que ya les hemos enseñado hace un par de semanas, en el que cae la economía norteamericana en el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, y ahí marca recesión. Aquí tienen Europa, la zona euro, y ese forecast de la economía europea, donde ahora en la estimación de abril sí le hace en el primer trimestre de 2024 estar en un crecimiento 0,00. Aquí hay que volver a la diapositiva anterior, en la que le dice si la economía europea tiene un corte directo de suministro energético con Rusia, esto que vemos aquí se puede o adelantar, pero sobre todo caer. Y entonces marcar una recesión en 2023 en Europa. Si no se corta de manera unilateral y de manera muy agresiva petróleo y gas, entonces se podría mantener ese crecimiento o esa no caída en la recesión ni tan siquiera en 2024, donde habría un momento de slowdown muy importante,
pero no una caída en un entorno de recesión. La segunda clave que ve Deutsche Bank en este informe es que la inflación se está moviendo a un nivel tan elevado que el mandato de la Reserva Federal y de los bancos centrales debe hacerles actuar a pesar del desempleo. Y fíjense cómo también esa curva de la inflación en la Unión Europea, en Alemania, en Reino Unido, Japón y en Estados Unidos marca que sin duda, bueno, esto es Japón, que vemos enseguida el dato de inflación que ha marcado en 2021, nos lo va a contar Carlos García Viso, ha salido hace apenas unas horas, y verán cómo ese cuadro de inflación marca un aumento muy importante en las presiones inflacionistas y del cambio de modelo, de un modelo muy relajado desde 2015 a un modelo totalmente disparado, parecido al de los 80. Y luego esa previsión de depósitos de tipos de interés en la FED y en la zona euro, en la FED en el 2,5%, en el 2% ya esa previsión en el cuarto trimestre de 2024 para el Banco Central Europeo, dice Deutsche Bank. Tercera clave que ve Deutsche Bank en este informe, sobre todo mirando a la parte más macro, dice que ve un crecimiento global ralentizándose sobre el 3,4 en una tendencia, la eurozona con un crecimiento que empezará a ralentizarse sobre todo a finales de 2023, ve en los tipos de interés la FED una expectativa de subidas de 50 puntos básicos, como dijo ayer Powell, que ya estaban encima de la mesa, pero dice que la subida de 50 puntos básicos estará en mayo, en junio y en julio, para terminar a mitad de 2023 en unas tasas, en un tipo de interés que estén en el entorno del 3,6. Dice el Banco Central Europeo que la retirada de estímulos, dice sobre el Banco Central Europeo, tendrá lugar en septiembre. Ayer dijo Luis de Guindos que podría ser en julio y que a finales de 2023 lo veremos en el 2%. Más inflación de la esperada es la clave fundamental. En este semáforo que ven aquí, la escalada de la tensión en Ucrania sería el otro punto grave en la situación económica internacional, y nuevas variantes de COVID ya no afectarían demasiado, estaría más en ese color verde, pero habría que tener cuidado con nuevas variantes que puedan ser más severas, que cambian el curso del COVID-19 de pandemia a una enfermedad más endémica. Dice que mientras no haya cambio fundamental, el capitalismo no es un problema para los Estados, la escalada en Ucrania medio presionista depende del tiempo en el que se pueda ir prolongando, y la escalada de la inflación sí es ahora mismo el gran problema que ve Deutsche Bank. Una última diapositiva de Deutsche Bank en este informe, que el tercer riesgo, dice el COVID-19, ve aquí en África, ha mantenido ya esa tendencia de endemia, de enfermedad endémica, más que de pandemia. Y una última diapositiva de este informe de Deutsche Bank, mirando solo ya a los mercados, dice, mirando a los mercados, dificultades. Si Estados Unidos entra en recesión en 2023, debe estar en el calendario, debe estar en la agenda fundamental en los equities. En el equity, mirando a la expectativa de mejores antes en 2022, tipo de interés moviéndose hacia arriba en 2022, todo se pueda. Y aquí dice que marca el precio del euro dólar en el 1,17, que marca el precio del petróleo entre 95 y 100 en el conjunto de 2022. Los spreads empezando a acercarse en la primavera de 2023, mejorando durante el resto del año. 8:27 mañana, resumen extenso de lo